Los aranceles que va a poner Donald Trump a muchos países del mundo y también a México de alguna forma son debido a que casi todos los países del mundo a Estados Unidos le cobran aranceles. Los aranceles son como impuestos que le cobra un país a otro, o en las cuestiones comerciales, así como en los productos personales. Cuando yo compro un detergente que me cuesta 20 pesos, me cobran el IVA de 15%, entonces ya pago yo X cantidad adicional. Es un impuesto. Igual el arancel es un impuesto, por decirlo así, de un país a otro. Por ejemplo, China le cobra 67% de aranceles a Estados Unidos. Fíjense la cantidad. Y Estados Unidos no le cobra aranceles a muchos países o a ninguno. Yo les pregunto, ¿es justo que a Estados Unidos le cobren aranceles y Estados Unidos no cobre aranceles? Pues no es justo. Y si Estados Unidos es la primera potencia económica, industrial, científica del mundo, es por su desarrollo que ha tenido en todos estos conceptos. Pero no es justo que le pongan aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos no quiera poner aranceles. Entonces, cuando Trump se da cuenta que hay países que abusan de Estados Unidos, como él lo dice, que le cobran aranceles, pues él dice, bueno, yo voy a cobrar aranceles también. Y le llama aranceles recíprocos, que no son recíprocos. ¿Por qué? Porque China le cobra de aranceles 67%. Y Estados Unidos nada más le va a cobrar 34%. ¿Qué quiere decir? Que hacemos la resta, China le estaría cobrando 37% de aranceles. ¿Sí? Espero que hasta ahí vaya claro. Entonces Trump no es el malo. Él está defendiendo los intereses de Estados Unidos, porque a veces quieren que defienda los intereses de México o de otros países. No, él es estadounidense, es el presidente de Estados Unidos y él primeramente tiene que defender los intereses de los estadounidenses, no de los mexicanos, ni de los cubanos, ni de nadie. Y se enojan por eso. Bueno, entonces él pone aranceles recíprocos para también cobrar aranceles y al menos disminuir el arancel que le cobran a Estados Unidos. Entonces no es ninguna ni agresión, ni injusticia, ni unilateralidad, no. Es algo justo, pero todavía no es tan justo para Estados Unidos porque sigue estando en desventaja al cobrarle más intereses a Estados Unidos que Estados Unidos a otros países. Bueno, México queda libre de los aranceles que están dentro del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque es un tratado que se hizo antes y que ahora Estados Unidos dijo, Donald Trump dijo, no vamos a poner aranceles en los productos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Entonces Claudia Sheinbaum y los obradoristas festejan que el gran triunfo de México. No, no fue México, no fue Claudia Sheinbaum, fue un tratado de libre comercio que anteriormente se llamaba TLCAN, TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, y que ese ha sido lo más beneficioso en lo económico y en casi todo que ha tenido México. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, que ahora le pusieron TEMEC, no sé por qué, pero... Entonces, el gran triunfo fue del PRI. El PRI
y Carlos Salinas de Gortari fueron los que establecieron, junto con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ese es el gran triunfo económico de México, que ha sido el mayor beneficio para México en su historia, económico estamos hablando. Entonces hay que aplaudirle al PRI y luego al PAN, que lo renovó. Y cuando ya estaba López Obrador en el gobierno, en la presidencia, le costó un trabajo enorme a México continuar con el TLCAN, que ahora es TEMEC, porque Obrador empezó a crear conflictos, como es su estilo. Es un hombre lleno de odio, rencor, conflicto, maldad, rivalidad, y con mucho trabajo México logró continuar con el TEMEC. Así que por el TEMEC o el TLCAN, que creó el PRI y afianzó el PAN, y con muchos trabajos mantuvo López Obrador, gracias a este señor que era del PRI, que lo pudo manejar, México está evitando los aranceles en los productos que tienen una producción en base a los 3 países, porque son autopartes. Por ejemplo, para hacer un auto se usa un chasis que por ejemplo, no sé si que se construye en Canadá, le ponen una batería que se construye en México, le ponen un volante que se construye en Estados Unidos, y luego se arma, por ejemplo, en México el auto, porque en México más que nada son armadoras. Fábricas no hay, hay armadoras, no sé si haya fábricas. Hubo una fábrica que se llamaba Ramírez hace muchos años en México, de autos. Bueno, pero esos productos que tienen con autopartes de los 3 países, ahí no se va a cobrar el arancel. ¿Por qué? Porque es parte del libre comercio, gracias a Carlos Salinas de Gortari, al PRI y al PAN, que lo pusieron, y que Obrador con trabajos continuó. Creo que ya está claro, ahora bien. Pero no está México libre de aranceles, también se le ponen aranceles en los productos que no son parte del Tratado de Libre Comercio, del TLCAN o del TEMEC, no son parte de. Por ejemplo, si se fabrica un auto en México o en otro país, por ejemplo en China, llega a México y luego se lo quieren vender a Estados Unidos, ahí sí le van a cobrar el arancel del 25%. Y en otras cosas sucede que México, el 80% de lo que exporta, por lo tanto como el 35% de la economía de México depende de lo que exporta, a México le perjudica mucho que haya esos impuestos que no están dentro del TEMEC, y en otros productos que no están dentro del TEMEC le afecta a México. Así es de que libres de los aranceles, que una victoria de Claudia Sheinbaum, están equivocados. México le van a aplicar aranceles, y ya se lo están aplicando. Ya están establecidos en el aluminio, el acero y el cobre, creo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos estuvo diciendo que le iba a aplicar aranceles a México? Que no estaba mintiendo, se los va a aplicar. Pero ya se excluyeron aquellos que no son de productos que son parte del TEMEC. Ahora, ¿por qué Estados Unidos presionaba? Porque Estados Unidos se dio cuenta de varias cosas. Primero, que México, con Morena y López Obrador, se convirtió en una narcodictadura comunista y asesina, que a Estados Unidos, por ser un país liberal, de leyes, de progreso, de ciencia y tecnología, no le conviene esta política del Nuevo México, de esta narcodictadura asesina, corrupta y comunista de México. Primero. Segundo, porque a Estados Unidos, México le envió, López Obrador, cuando llegó a la presidencia en el 2018, antes, Obrador invitó
a los centroamericanos, a todos, a venir a México. Les abrió las puertas y creó la peor crisis migratoria que ha tenido México y tal vez el mundo, de que entraban miles de personas a México para llegar a Estados Unidos. La creó López Obrador. Siempre ha habido migración, que Estados Unidos siempre ha tratado de detener. Pero Obrador con un descaro los invitó. Y no solamente llegaron centroamericanos, venían asiáticos, africanos, haitianos, bueno, son americanos, sudamericanos, y pasaban. La primera caravana, todavía ya los había invitado López Obrador, ya era presidente electo, fue de 12,000 personas que llegaron, que se fueron a cruzar a Estados Unidos. Y luego vino a los pocos días una de 7,000 personas, y así, fue una cosa brutal. Es cierto que, como digo, siempre ha habido, y ocasionalmente había un tren que le llamaban La Bestia, que subía gente que llevaba, pero era como un 10%, al 100%, al 90% que incrementó la migración Obrador, pues Estados Unidos le perjudicó, porque Estados Unidos siempre ha tratado de detener la migración, y dicen, no, gracias a México, Estados Unidos es grande por la mano de obra. Es una idiotez. Estados Unidos, ¿cómo va a ser grande por los trabajadores mexicanos? No, Estados Unidos es grande por su tecnología, por su ciencia, por sus leyes. También tiene trabajadores para hacer lo que hacen los mexicanos, pero bueno, es un apoyo mutuo. Y Estados Unidos es muy noble con México, que le da trabajo a esa gente. Bueno, una nobleza compartida, pues ellos trabajan y se les paga. Pero ¿cuánto gana un mexicano allá? Lo que gana aquí un profesionista de alto nivel. Por eso se van para allá. Y se han beneficiado mucho con el trabajo que tiene la gente allá. Y sí tenía razón muchas veces Trump, que a veces lo peor de México se iba a Estados Unidos. La gente más ignorante se iba para allá. No todos, pero la mayoría. Y muchos de ellos eran delincuentes. Eran inmorales. Entonces por eso Trump se quejaba. Es que viene lo peor de México. Es cierto. Se iba lo peor de México. No todos, pero la gran mayoría. Bueno. ¿Qué pasa con Trump? Dijo, no, ya no podemos. Quiso poner, cuando fue su primer presidencia, Trump, el muro, que fue muy criticado, pero era la única forma de detener a tanto migrante. Y que Biden, mañosamente, politiqueramente, pues no lo permitió. Pero Trump, cuando volvió a ganar, ganó. ¿Por qué? Porque los estadounidenses se dieron cuenta que Biden nada más hizo idiota, no hizo nada. En cambio, Trump sí quiere ayudar a Estados Unidos, no a México, ni a Haití, ni a Cuba, a Estados Unidos, porque él es presidente de Estados Unidos. Bueno, y se dieron cuenta que México producía fentanilo y que México está dominado por las bandas del crimen organizado que nuevamente López Obrador implantó, porque Felipe Calderón sí había eliminado como al 70% de las bandas del crimen organizado. Tenía encarcelados ya a muchos cabecillas de las bandas del crimen, que fueron muchos de los que envió Sheinbaum a Estados Unidos hace poco. Pero ya estaban apresados. No puede decir que estaban, que se dio ahí, ¿no? México, el PAN los apresó. Yo veía en una revista puso las fotos como de 50 líderes de los cárteles de la delincuencia que había apresado. Bueno, Obrador no, Obrador ya no los detuvo, al contrario, se asoció a los delincuentes para llegar al poder, porque es un hombre enfermo de poder y de maldad. Se asoció a las cárteles del crimen, que antes eran de la droga nada más, ahora son del crimen y de la droga, para robarse todas las elecciones que ha podido. Obrador nunca ha ganado nada legalmente, todo ha sido con fraude, con corrupción, con dinero mal habido. Bueno, y les permitió la fabricación de fentanilo y que la exportaran a Estados Unidos. Y dicen los obradoristas, no, pues que mejor que eviten el consumo allá.
los estadounidenses. No, hay una cosa. Primero, si hay un producto, se forma el consumidor. No puede decir que el consumidor forma el producto. Primero se hace el producto. O sea, inicia con la producción del producto, en este caso de la droga fentanilo. Y está matando, según esto, como a 100,000 estadounidenses, no sé en qué periodo de tiempo. Entonces dijo Donald Trump, me detienen a las bandas del crimen organizado, que México ya es un país del crimen organizado, gracias a Obrador, porque es un delincuente Obrador. Y no le hicieron caso, no le hizo caso Obrador a Donald Trump. Hizo la farsa de que le iba a poner ahí al ejército, a la Guardia Nacional para evitar la migración. La hizo al cuento, apenas se fue Trump y la quitó, y un descontrol de la migración para Estados Unidos. Entonces, yo creo que Trump acumuló coraje, se burló de él, le metió una cantidad de inmigrantes, le llevan la droga, los cárteles del crimen siguen operando y influenciando y metiéndose a Estados Unidos. Y los aranceles, en el caso de México, dijo Trump, si no me detienen la migración, si no me detienen el flujo de droga, fentanilo y otras, si no dejan que si no impiden que las bandas del crimen se metan a Estados Unidos, les voy a poner aranceles. Y lo logró. Al menos Sheinbaum, obradorista, o sea, igual de maligna, pero al menos no tanto, sí hizo algo para detener los migrantes, sí hizo algo para detener a los cárteles de la droga, de la delincuencia, sí le envió a unos cabecillas. Y Donald Trump le aplica los aranceles a otros países porque le aplican a Estados Unidos aranceles. Entonces Estados Unidos tiene el derecho a aplicar aranceles, y que sigue siendo benevolente Estados Unidos porque les aplica un arancel más bajo que el que le aplican a Estados Unidos. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es el malo Donald Trump? ¿En qué se basan? ¿En qué habla fuerte? ¿Qué? Eso es lo de menos. Obrador habla suave, pero a veces es mucho más agresivo en su lenguaje, un lenguaje endemoniado de maligno Obrador, pero generalmente con un tono más moderado, más astuto. Y ese sí es el malo López Obrador. Trump no. Trump está haciendo lo justo para su país. ¿Y saben qué? Estados Unidos se convirtió, por ser el país más poderoso, en el policía del mundo, afortunadamente. Estados Unidos detuvo al nazismo alemán. Detuvo al terrorismo islámico en gran parte. Detuvo al militarismo japonés. Y está deteniendo, dentro de lo posible, a las narcodictaduras comunistoides de América Latina. Está beneficiando al mundo al detener a esta bola de lacras. Ah, que Trump es peor que Hitler. Falso. Falso completamente. Trump está basándose en la ley. Está basándose en lo justo. Y México, si le aplican aranceles, si no le aplican aranceles, que le dé gracias México al PRI, al PAN, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a todos ellos que mantuvieron una relación armoniosa, no perfecta, porque lo perfecto pues solamente Dios, muy armoniosa con Estados Unidos. Pero llegó Obrador, que es un hombre maligno, que desde que yo lo conocí a Obrador, cuando hablaba, viendo en la tele así, dije, si llega al poder va a tener un conflicto muy serio con Estados Unidos, porque decía que los mexicanos eran vendepatrias, que porque estaban en relación con Estados Unidos. Es que no sabe Obrador que Estados Unidos es más poderoso económicamente, científicamente, y que hay un trabajo en colaboración. A ese trabajo en colaboración le llamaba, a los que trabajaban en colaboración con Estados Unidos, les llamaba vendepatrias.
Porque como Obrador es un enfermo mental, es un escorpión ponzoñoso en el lado negativo, porque hay escorpiones positivos. Como es un escorpión endemoniado, porque tiene muchos planetas en escorpión, que lo hace el anticristo, ve en todo ve rivalidad. Entonces, al ver que Estados Unidos era más poderoso, pues le dio envidia. Y López Obrador, cuando llegó al poder, se peleó con España, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Argentina, con Ucrania, con Israel, con Canadá, con Guatemala, con Panamá, con Suiza, con Europa, con la ONU, con la OEA, porque es un enfermo mental, con la iglesia, con la prensa, con los empresarios, con los jueces. Es un loco, un enfermito, un psicópata. Bueno, México, el Observador creó ese conflicto, pero México se está salvando de los aranceles en gran parte gracias a el PRI, gracias al PAN, gracias al mayor beneficio que ha tenido México en lo económico, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora llamado el TEMEC. Entonces, que les quede claro, no porque grite Trump es el malo y no porque hable suavecito Obrador y idiotice a todos y siempre hable de soberanía, está idiota, porque en el mundo actual es una estupidez hablar como él lo hace de soberanía. En este mundo actual hay intercambio mundial económico, es un comercio mundial, es una economía mundial y global. Y no querer tener tratos con empresas extranjeras porque la soberanía es una estupidez de loco, de enfermo mental. Espero haberme explicado. México sí va a tener aranceles, pero solamente en los productos que no tienen que ver con el tratado, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que desafortunadamente es como el 50% de lo que exporta México, o sea que sí va a sufrir consecuencias México. Y no es ningún triunfo de Claudio Sheinbaum. Yo veía una cosa, Trump decía, les voy a poner aranceles si no me controlan la migración y el tráfico de fentanilo. ¿Y qué decía Obrador? No, aquí no se produce fentanilo, porque es el hombre más mentiroso. Mentiroso a grado de enfermo mental, porque la misma Sheinbaum ya dijo que ya decomisó una gran producción de fentanilo de México, porque ya se descubrió que hay laboratorios de producción de fentanilo en México. Y el Obrador, no, aquí no hay, viene de otro país, no, aquí se fabrica fentanilo. Estados Unidos tiene grupos de inteligencia, o sea, que investigan muy buenos, y ya le descubrieron, las madres buscadoras, ningún partido político de oposición, las madres buscadoras descubrieron que México, que es una narcodictadura totalmente delincuente el gobierno, que en alianza con las bandas de la delincuencia tenía campos de exterminio, peor que el nazismo. Obrador es peor que Hitler, donde decían, han reducido un poco los homicidios. No, para empezar, el gobierno del Observador tuvo 200 y tantos mil homicidios, duplicando a los que tuvo Felipe Calderón. Muchos más que los que tuvo Peña Nieto y todos los anteriores. Fue el sexenio con mayor delincuencia y mayor corrupción. Y decían, está reduciendo la cantidad de homicidios. No, ya se encontró que los homicidios, esos muertos, no los reportan como muertos, sino como desaparecidos, porque los desaparecen en los campos de exterminio como Teuchitlán, Jalisco, que ahora Morena, al estilo corrupto, mafioso, idiotizante, dice que es culpa del estado de Jalisco. No, para empezar, hay campos de exterminio en muchos estados de México. Eso le corresponde al gobierno federal. Las bandas de la delincuencia, de las drogas, le corresponde atacarlos al gobierno federal. Y se demostró que uno que apresaron de ese campo de exterminio en Jalisco trabajaba en otro estado
en lo mismo. ¿Qué quiere decir? Y la Guardia Nacional era la encargada que lo supo, lo sabía Obrador, siempre lo supo, porque él estaba asociado. Él usaba esos campos de exterminio para acabar con todos los que mataban los de las bandas del crimen organizado y quemarlos. Bueno, la Guardia Nacional, cuando la puso López Obrador para poder implantar su dictadura, hizo que las policías estatales, o sea, de los estados, y municipales de las ciudades o municipios, casi desaparecieron, porque todo el presupuesto fue para la Guardia Nacional, que iba a ser para detener a los delincuentes. ¿Y qué hizo? No, dijo Obrador, a los delincuentes abrazos, no balazos. Y la alianza de Obrador con los delincuentes era obvia. El Chapo Guzmán, el mayor delincuente de las bandas del crimen, Obrador iba a visitar a su mamá del Chapo, de este delincuente mayor, a Badiraguato, un pueblucho. 8 veces fue a saludar a la mamá. ¿Y sabe qué dijo, verdad? Que se la encontraba a media carretera, se la encontraba. ¡Qué casualidad! Entonces, Obrador, Trump es el que está aplicando lo justo y Morena no ha hecho nada positivo. Gracias.